Secretarias, secretarios, a los médicos ilustres que hoy nos acompañan aquí, integrantes del Consejo Técnico, representación del sindicato, doctor Olivares, al cuerpo directivo del IMSS, compañeras y compañeros del sector salud. El día martes 19 de enero del año de 1943, en la sección primera del Diario Oficial, se publicó un decreto en el que se aceptaban los derechos y obligaciones asumidos por México en la Conferencia Internacional Telegráfica y Telefónica celebrada en El Cairo, otro decreto que concedía prerrogativas a los barcos, hidroaviones de guerra y navíos de patente de corso que desearan arribar y fondear en aguas y puertos mexicanos, siempre y cuando pertenecieran a los países que contribuían a la defensa de América, y en su sección segunda, la Ley del Seguro Social. Con este acto, el Ejecutivo Federal reconocía la existencia de una ley y ordenaba su cumplimiento. Pero para que esa ley se publicara un día como hoy, de hace 80 años, una infinidad de obstáculos fueron superados. Y para que se cumpliera, también. Desde 1906, los hermanos Flores Magón, en los puntos 25 y 27 del programa del Partido Liberal Mexicano, planteaban obligar a los dueños de minas, fábricas y talleres a mantener las mejores condiciones de higiene en sus propiedades, prestar seguridad a la vida de los operarios y pagar indemnización por accidentes de trabajo. Al aceptar la candidatura a la presidencia en 1910, Francisco I. Madero planteaba la necesidad de leyes para asegurar pensiones a obreros mutilados en la industria y pensionar a sus familiares cuando estos perdían la vida al servicio de alguna empresa. Y así, en la Revolución Constitucionalista, en la soberana Convención de Aguascalientes, el ideal de mejorar la vida de los trabajadores a través de la seguridad social estaba ahí, presente, pero lejano de materializarse. Lo más cercano ocurrió quizá en Veracruz en 1914, cuando el gobernador Cándido Aguilar obligó a los patrones a cubrir asistencia de médicos, medicinas y alimentos a los obreros enfermos, así como pagarles el salario que tuvieran asignado cuando fueran víctimas de algún accidente de trabajo. En la Constitución de 1917, la Seguridad Social se establece en el artículo 123 que la consideraba de utilidad social y se encarga a los gobiernos a fomentar la organización de instituciones de esta índole. La esperanza que despertaba la implementación del Seguro Social era tal y tenía tal fuerza que muchos aspirantes a la presidencia la utilizaban en sus campañas. Lo mismo el grupo de obregonistas que en la campaña reeleccionista de 1927 se agruparon en el Partido de Previsión Social, cuya principal bandera era justamente el establecimiento del Seguro Social en todas sus formas. Lo mismo José Vasconcelos en su postulación de 1929, cuando ofreció dedicar empeño preferente a organizar la prevención y la previsión social, creando una institución nacional de seguros. En 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio expidió la primera Ley Federal del Trabajo. En enero de 1932, determina un plazo de 7 meses para expedir la Ley del Seguro Social Obligatorio. El plazo llegó y Ortiz Rubio había dejado de ser presidente. Luego de un tercio de siglo de escarceos políticos, llegó a la presidencia el más decidido promotor del Seguro Social, el general Lázaro Cárdenas. Decidido a poner en práctica el plan sexenal, el 1 de enero de 1935 comienza un estudio y ordena muchas de las propuestas previas y por primera vez se vislumbra una institución como la que hoy conmemoramos, un seguro social único y obligatorio que prevendría y contrarrestaría los riesgos por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, que atendería la maternidad, la vejez, la invalidez, establecido como un servicio descentralizado del Estado bajo el nombre de Instituto de Seguros Sociales, financiado de manera tripartita, sin fines lucrativos y de composición mixta a través de la representación del Estado, de los asegurados y de los empleadores. El 31 de marzo de 1938, Cárdenas encarga al licenciado Ignacio García Telles, entonces secretario de Gobernación, el proyecto para el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, el surgimiento del bloque conservador como reacción a la política cardenista, al ejido, a la expropiación de los ferrocarriles y del petróleo, contribuyó también a que esta iniciativa se congelara en la Cámara de Diputados. Por eso, la publicación del decreto del general Manuel Ávila Camacho hace 80 años
no supuso tampoco la puesta en operación inmediata del Seguro Social. En la segunda quincena de marzo de 1943, el primer director del IMSS, Vicente Santos Guajardo, anunciaba que el IMSS iniciaría su funcionamiento en el entonces Distrito Federal el 1 de enero de 1944. En el ensayo biográfico, Ignacio García Telles, ideólogo desconocido del cardenismo del doctor Luis Medina Peña, narra un momento fundamental de esta historia, una conversación que cambió la historia de nuestro país. García Telles había renunciado a la Secretaría del Trabajo en mayo de 1943 y a finales de ese año, en diciembre, es citado por el presidente Ávila Camacho, que lo recibe con una pregunta. ¿Qué dice su ilusión por el Seguro Social, licenciado? Señor presidente, ya renunció el licenciado Santos Guajardo, desilusionado. Bueno, ahí tiene usted la oportunidad de realizar sus sueños del seguro. Señor presidente, con las cosas como van, lo creo difícil. Licenciado García Telles, yo soy el presidente y le doy mi palabra que lo apoyaré. Se me ha atacado de conservador, pero al organizar y poner en marcha el seguro, dejaré una obra de trascendencia en materia social que salvará a mi gobierno ante la posteridad. Así que, señor licenciado, usted me responde. Entonces, señor presidente, vamos a fundar al Seguro Social en México. Pocas semanas después, de gira por Veracruz, Ávila Camacho declara tajantemente: la aplicación del Seguro Social no se detendrá por ninguna circunstancia, se implementará en la capital y lentamente, pero de manera firme, se irá extendiendo a todo el país. El resto es la historia de los 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señoras y señores, la historia de México es la historia de sus transformaciones, la historia de sus ideas, sus ideales y de las instituciones que los materializan. De la independencia vino el decreto de abolición de la esclavitud de Vicente Guerrero. De la reforma, el Código Civil, el establecimiento de la República, el Estado laico, la separación de poderes y las garantías individuales. De la revolución, el reparto agrario, el ejido, la escuela rural, los sindicatos y el Seguro Social. Ideas convertidas en instituciones que sirvieron para cambiar la vida de las personas, para pacificar el país y unirlo alrededor de un proyecto de sociedad justa y solidaria. En ese proceso histórico se enmarca el IMSS, de los anhelos revolucionarios para garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Las grandes transformaciones, los cambios profundos que cambian la vida de las personas nunca están exentos de incomprensiones, nunca están exentos de resistencias. Las ideas, por más que les haya llegado su tiempo, no se hacen realidad sin voluntad. Esa capacidad para aplazar la recompensa, la conciencia de la trascendencia histórica de lo que hacemos, saber continuar con determinación y un propósito firme, la difícil y valiente decisión de tomar un rumbo y no cambiarlo. Eso es el IMSS a sus 80 años, la férrea voluntad de contar con una institución del Estado que protege al pueblo de México. Y ha estado el IMSS con toda su gloria y toda su voluntad, llenando páginas de esperanza y de orgullo, pero también superando momentos difíciles, sismos, huracanes, crisis económicas, desinversión, intentos de privatización, el vendaval neoliberal y también la pandemia. Y siempre el Seguro Social ha salido adelante, evocando al águila que nos representa e identifica, ese mito de renovación que ante un escenario adverso plantea la necesidad de transformarse, pero no solo para sobrevivir, sino para evolucionar, para crecer, para perdurar en el tiempo, para seguir abrazando a la madre que abraza al niño y alimenta a su hijo. Retirado de la política, García Telles redacta 10 mandamientos para su gobierno personal, entre ellos 2, la lealtad como la fuente de todas las virtudes y el secreto de la felicidad, el íntimo goce del deber cumplido. Señor presidente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que surgió de la Revolución, acude a su llamado histórico de contribuir a los propósitos de la Cuarta Transformación. A sus 80 años, extender sus alas y abrazar a todos los mexicanos y mexicanas en los momentos de incertidumbre y de enfermedad. 80 años y el IMSS está en su mejor edad, en la edad en la que se dejan de cumplir años y se empiezan a cumplir sueños. Uno en particular, la universalidad del acceso a la atención médica oportuna, de calidad, por el simple y glorioso hecho de nacer mexicana o mexicano. El IMSS para los que no tienen IMSS. Si en los primeros años García Telles
recibió todo el respaldo del presidente para salvar este proyecto cardenista. Hoy son las decisiones, el apoyo y la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador las que mantienen la IMSS de pie, con posibilidades de anunciar que su mejor etapa está en el porvenir. Que viva el Instituto Mexicano del Seguro Social 80 y muchos años más. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la proyección del video IMSS 80 hitos, 80 años. En 1938, el general Lázaro Cárdenas encomienda un proyecto para otorgar la prestación de servicio de salud a un instituto de seguridad social. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a la Cámara de Diputados. La aprobación del proyecto se detuvo ante el contexto social del país y el fortalecimiento del bloque conservador después de la expropiación petrolera. En septiembre de 1942, Ignacio García Telles acude representando a México a la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social celebrada en Santiago de Chile, para presentar ante delegados de otros países como Eva Perón, Nelson Rockefeller y Salvador Allende la Ley del Seguro Social Obligatorio. El 19 de enero se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social. En la Ciudad de México, el 22 de enero se reúnen Alfonso Díaz Infante, Antonio Carrillo Flores, Emilio Azcárraga, Agustín García López, Francisco Macín y Reinaldo Cervantes Torres, con el licenciado Vicente Santos Guajardo, director general del IMSS, para celebrar la primera sesión del Consejo Técnico del Instituto, y se nombra al doctor Gaudencio González Garza, jefe del Departamento Médico. En abril nace el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Su primer secretario fue el profesor Ismael Rodríguez Aragón. Concepción Fuentes Martínez fue la primera patrona en registrar a su trabajador. Abel Morales Rodríguez fue el primer trabajador afiliado. El 3 de enero, el licenciado Ignacio García Telles asume la dirección del IMSS. El primer consultorio se instaló el 5 de enero en las calles de Mariscal y Rosales, en la colonia tabacalera. El Hospital Número 1 inicia operaciones en La Condesa, a la par del servicio de infecciosos en Calzada de Tlalpan, un sanatorio en Santa María la Ribera y la clínica de la avenida 5 de Mayo. El artista Salvador Zapata diseña el primer símbolo del instituto. Julieta Rico Sierra se convierte en la primera enfermera del IMSS. El IMSS, lentamente pero de manera firme, se extiende a todo el país. Los primeros estados en sumarse fueron Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. La primera escuela de enfermería en el IMSS inicia operaciones. Creación de la clínica de maternidad número 1. Se extiende la seguridad social a familiares de trabajadores afiliados. El 13 de septiembre, Miguel Alemán inaugura el edificio en Paseo de la Reforma 476, diseñado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia. El director Antonio Ortiz Mena amplía la cobertura en el país con el régimen de seguridad social para los trabajadores del campo, en Baja California, Sinaloa y Sonora. Se inaugura La Raza y se develan los murales El Pueblo en Demanda de Salud, de Diego Rivera, y Por una seguridad social completa y para todos los mexicanos, de David Alfaro Siqueiros. El IMSS pone en marcha el sistema de servicio médico familiar. Adolfo Ruiz Cortines lanza la primera pelota en el Coloso de la Colonia Narvarte, del Parque de Béisbol del Seguro Social. El primer partido fue entre los Diablos Rojos de México y los Azules de Veracruz. Benito Coquet convierte las casas de la aseguradora en centros de seguridad social. La Convención Mundial de Seguridad Social declara la maternidad del IMSS como la más grande del mundo. Con la inauguración del Teatro del Seguro Social, inicia la red de teatros más grande del país. David Alfaro Siqueiros crea el mural Apología de la futura victoria de la ciencia médica contra el cáncer en el antiguo Hospital de Oncología. Federico Cantú talla y modela en bronce y mármol el emblema del IMSS. Se inaugura la primera unidad del IMSS, la Cuauhtémoc, la más grande del país. Los países miembros de la CIS consideran que, por el liderazgo del IMSS, el organismo sea siempre presidido por esta institución. Primera cirugía mitral, reemplazo de válvula de corazón abierta en el país. Se celebran los convenios de compraventa del siglo XXI entre la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto. La unidad habitacional Independencia es visitada por John F. Kennedy. También la recorrieron Charles de Gaulle, el Mariscal Tito, entre otros. Se inaugura el Centro Médico Nacional Siglo XXI, referente médico en Latinoamérica. Inauguración del Hospital de Especialidades de León, Guanajuato, donde se hizo el primer trasplante total de brazo. Juan Pérez Jolete, de Ricardo Poza, cumple 101 funciones en el Teatro Hidalgo, con la participación de Ignacio López Tarso. Abre sus puertas el Centro Vacacional Huastepec. Felipe El Tibio Muñoz, formado en el IMSS, es campeón de los Juegos Olímpicos. Se crea la revista Archivos de Investigación Médica, convirtiéndose en la más importante de Latinoamérica. Se designa en Colima a la primera
primera delegada, licenciada Josefina López de Espinosa, quien desempeñó el cargo por 10 años. Se realizan adiciones a la ley del Seguro Social, ampliando los derechos para los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Las guarderías y los servicios funerarios inician como prestaciones sociales. Jesús Reyes Heroles modifica la ley del IMSS y fortalece la atención de la salud en el sector rural. Griselda Álvarez Ponce encabeza la Dirección de Prestaciones Sociales. Años después, es electa como la primer gobernadora del país. Para promover el deporte y fortalecer las prestaciones sociales, el IMSS forma parte de la Administración del Atlante. Se realiza el primer trasplante de médula ósea. Surge el programa IMSS Coplamar. Carlos Girón, clavadista del IMSS, gana medalla de plata en los Olímpicos de Moscú. Se funda el Hospital de Especialidades de Monterrey, pionero en manejo de retinopatía del prematuro. Se realiza el primer trasplante renal infantil. Más de 2.000 pacientes del centro médico afectado por los sismos fueron canalizados a otras unidades del IMSS de forma rápida y cuidadosa. Se puso en práctica una técnica quirúrgica para curar el mal de Parkinson. Se realiza el primer trasplante de corazón. Como un ejemplo en la construcción de hospitales contra sismos, reabre Siglo XXI. El IMSS realiza el primer trasplante de hígado infantil en México. Surge la nueva ley del Seguro Social y nacen las Afore. Un año después se constituye la hoy Afore 21 Banorte. Se crea el Seguro de Salud para la Familia. Incorporación al régimen obligatorio a estudiantes de nivel medio superior y superior. El concurso para crear el himno del IMSS fue ganado por Jaime Muñoz y Ricardo Serna. Creación de la estrategia de programas integrados de salud Prevenims. Se realiza la primera cirugía de separación de siamesas. Se crea la unidad médica de alta especialidad de Mérida, Yucatán, donde realizan un trasplante renal a paciente con VIH e insuficiencia renal crónica. Primera aplicación de veneno antiarácnido polivalente en el mundo. La vacuna pandémica de influenza AH1N1 se desarrolla en siglo XXI. Nace el CECART para rehabilitar y reinsertar integralmente a la población con discapacidad por accidente de trabajo o enfermedad. El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres es inaugurado. Se realiza el primer implante de corazón artificial permanente. Se crea IMSS Digital para digitalizar trámites del instituto. Se extirpa un tumor intraabdominal de más de 60 kilos. El instituto se suma a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. El IMSS implementa un protocolo de atención de urgencias Código Infarto. Fernando Platas, medallista olímpico en Sydney, recibe un reconocimiento a su trayectoria en el IMSS. Inauguran la primera unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama. El presidente Andrés Manuel López Obrador visita 80 hospitales rurales de IMSS Bienestar. Inicia el programa para incorporar a las personas trabajadoras del hogar. Los trabajadores obtienen el derecho de inscribir a sus hijas o hijos en las guarderías. Se transparentan los procesos de licitación con transmisiones en vivo. El IMSS reconvierte 20.000 camas y habilita 16 unidades hospitalarias móviles para la atención del COVID-19. María del Rosario Lora fue la primera trabajadora en recibir la vacuna contra el coronavirus. Entra en funcionamiento el primer Oncocream. Nace el órgano público descentralizado Servicios de Salud del IMSS para el Bienestar. Inicia la federalización de la salud de Nayarit. Nace la estrategia ELSA para cuidar la salud de las y los trabajadores. Se realiza el primer trasplante bipulmonar en el IMSS. El Consejo Técnico determina que concubinos derechohabientes del mismo sexo tienen acceso a servicios de salud y seguridad social. El IMSS llega a 2023 y alcanza poblaciones a las que no había llegado, a las y los mexicanos sin seguridad social, personas trabajadoras independientes, del hogar y millones más. El águila abre sus alas y abraza más fuerte que nunca a las y los mexicanos en esta transformación. Hoy somos un IMSS más seguro y más social. 80 años IMSS.